bienvenidos a Radio Miraflores TV, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020, 11 de la mañana. Y es nuestro 13º programa del Círculo de Inteligencia Sistémica. Además, les cuento que es el último programa de la temporada 2020. Y es un cierre del programa por demás especial. Hoy es cumpleaños de Bert Hellinger. Él es creador de las órdenes del amor, un hombre por demás auténtico, directo, claro, con un trabajo espiritual y reflexivo muy amplio. Yo nunca me cansaré de decir que no tuve la suerte de conocerlo personalmente, de participar en alguno de sus talleres, pero sí de escuchar de sus alumnos cercanos grandes anécdotas. Inclusive de cómo él se mostró tan humano siempre y incluir en su vida a Sophie Hellinger en su segundo matrimonio. Ahí hay una anécdota muy bonita, pero bueno, quería traer a Bert Hellinger porque digamos que el Círculo de Inteligencia Sistémica de alguna manera fue creado gracias a este tema de las órdenes del amor y también todo lo que decantó ello, incluyendo las constelaciones organizacionales. Y además, también mañana, siguiendo con los hombres y dándole su lugar a los hombres, mañana es un día especial para mí, para mi familia, para mi vida, y en especial es un día muy especial. Mañana es un día que celebro, es el día del cumpleaños de mi padre, y ahí le tengo un regalito ahora, más adelante. Y siendo el último programa, pues hoy tenemos un tema muy importante: gratitud y perdón desde el abordaje del mapa de conocimiento de la mirada sistémica. Y para co-crear este tema tan interesante y tan a veces difícil de alcanzar, pero tan importante cuando queremos reconciliar y salir adelante, invité a alguien que ustedes ya conocen, que ya es parte de la casa, Marcela Lebrio Espinosa, que es una amiga, colega y maestra, es argentina, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Venado Tuerto. Ella es maestra de Reiki, es intérprete de arcanos mayores y de los arquetipos de las diosas mitológicas. Es counselor sistémica, consteladora familiar y organizacional. Y bueno, sin más ni más, bienvenida, Marcela. Hola, Jenny, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué alegría, muy alegre, muy feliz de co-crear este programa juntas en el aniversario de nuestro maestro Bert Hellinger. Es un honor para mí que sigamos en estas conversaciones honrando hoy a nuestro maestro. Exacto. Y mira, qué bonito tema, porque al final todo es sistémico, no lo programamos así, no. pero justo salió en la conversación que estábamos co-creando con Marcela, ¿cuál es el tema que debemos abordar? Y salió gratitud y perdón como cierre de este programa. A ella le pareció fabuloso, y luego nos dimos cuenta, creo que ayer, Marcela, o antes de ayer, que era hoy cumpleaños de Bert Hellinger, así que yo me entrego al fenómeno, aquí estamos, sí. y en gratitud total contigo. Gracias, con gracias, haberte Jenny. Conocido y con todo lo que estamos co-creando también en Triunfadores. Es hermoso todo lo que estás enseñando, y nada, feliz de tenerte aquí en el programa nuevamente. Muchas gracias, Jenny, muy agradecida y con ese calorcito en el corazón que le tengo a tu país y a toda tu gente. Déjame contarte que cuando volví de mi viaje de Perú, lo primero que conté en Argentina, en mi casa, en mi familia, era que sentía como un entusiasmo, no sé, era como mucha alegría de haber estado con gente tan educada. Si hay algo que me traje de Perú es la educación que ustedes tienen, la educación, la gentileza. Todo el tiempo me decían señorita linda,
cuando iba a comprar a los mercados, señorita linda, pero ese dicho desde el corazón, desde esa verdad, veracidad, ¿no? Y también me traje de Perú esto de que qué fácil es hacerle la vida linda a una persona a través de las palabras, a través de un gesto, ¿no? Tú sabes que no lo he contado antes, pero a mí me tocó estar un año más o menos en mucho contacto con Argentina, sobre todo con Mendoza, porque estaban abriendo una sucursal de una empresa donde yo trabajaba y estaba yo viendo y apoyando en todo el tema de recursos humanos. Y en Mendoza yo iba y venía, porque yo tenía a mi hijo chiquito en esa época. Lo que yo conocí de ellos lo que yo conocí de los argentinos fue el otro polo. Fue primero, en los primeros 15, 20 días fue muy duro para mí. O sea, el sitio era magnífico, todo. Había gente que obviamente me ayudaba, pero yo primero encontré resistencia. Sin embargo, a los 15, 20 días, todos se rindieron. Y nos hicimos tan amigos, pero yo entendí que no era dureza, yo entendí que era ese celo de toda la historia por la que habían pasado. Tal cual. Y entonces yo aprendí a mirar con mucho respeto cómo también alguien cuando llega a un país también tiene que cuidar esa parte. Es que el que llega al país es el más chiquito. Es el último, como nos enseñó Bert Hellinger. Esa frase de Bert Hellinger de estar en el último lugar, si uno lo practica y realmente, no lo practica como práctica, sino que lo integra, lo asume como una verdad y como un hecho de que cada vez que llegamos a un lugar, llegamos en el último lugar. Y con esa humildad, obviamente los antiguos te van a abrir la puerta. Sí, y fíjate que no había nadie todavía de la empresa, entonces a mí me tocó ahora entiendo, ¿no? Claro, luego que ya estás en este mundo sistémico, entiendes de dónde te viene la fuerza, qué era lo que realmente tenía que hacer, qué reconciliación me tocaba a mí en esta parte de que mi alma había escogido, y conocí gente maravillosa. Y lo que me di cuenta y lo que me quedé fue que tuve una amiga muy, muy, muy importante ahí que ya no está en este plano, pero que justo antes de que ella parta, hablamos, me acuerdo, por una videollamada, hablamos casi 2 horas, y recuerdo que ella me decía Pocahontas, ¿ya? Me decía, porque ella era rubia, y me decía, eres una hermosa Pocahontas, que has cautivado acá a todos, los has emancipado, y han caído rendidos porque me decía, eres una colonizadora, y yo le decía, ¿colonizadora yo? Pero ellos hicieron un súper trabajo y me tocó pues encontrar una persona ahí para que se quede a cargo de esa área, de esa unidad, ya con toda la entrega de lo que le dábamos desde mi país a ellos, y ellos tenían ya que climatizarlo a tu cultura, ¿no? Entonces fue hermoso, fue maravilloso, realmente recuerdo, y tengo amigos todavía ahí maravillosos, así que para mí es un pueblo hermano. Es un país enorme. Gracias, Jenny. Muchas gracias por esta introducción. Argentina es un país hermoso, maravilloso, muy extenso, y si vos lo acostás tiene el tamaño de Europa, ¿no? Sí, y luego es enorme. Sí, luego me tocó regresar con mi esposo a Rosario, donde hay grandes amigos también, y bueno, la verdad, me encanta ir a Argentina, o sea, yo siempre disfruto mucho porque hay mucha cultura, los asados, el vino. Esa costumbre de cada país, ¿no? Esa costumbre de cada país. Sí, realmente yo lo disfruto mucho y agradezco mucho el haber tenido la posibilidad de poder ir tantas veces, venir y ahora estar en contacto también con amigos de Argentina, ¿no? Gracias, Jenny. Muy bien, Marcela, ¿qué te parece si comenzamos a construir el tema con esta palabra media polémica que pusimos, que era
el perdón. Qué palabra, qué palabra. Porque el perdón en constelaciones o en la mirada sistémica no lo utilizamos de esa manera. No. ¿Qué te parece si nos comentas un poquito desde dónde nosotros la manejamos? O la administramos. Sí, hay que hacer como un análisis, en mi caso, para poder integrar la palabra luego, o sea, mi vida está dividida en dos partes, ¿no? En una vida ordinaria, y mi punto de partida en la nueva vida fue la filosofía de Bert Hellinger, que ahí yo lo denomino una vida extraordinaria, por la magnitud de tomas de conciencia que fui haciendo y voy haciendo día a día a través de los órdenes del amor. Entonces, en mi vida ordinaria yo usaba la palabra perdón, ¿no? Como lo había aprendido y seguramente, y además es culturalmente establecida, que cuando una persona te cometió una injusticia o te provocó un daño, bueno, para que se restablezca, digamos, ese vínculo, hay que perdonar. Bueno, eso era lo que yo entendía, así había sido constituida mi psiquis y mi alma y mis sentimientos a través de esa palabra. Y cuando empiezo a formarme como consteladora y me encuentro con que el perdón es el peor veneno de las relaciones, fue esa la frase que a mí me dijo mi profesor. Y yo dije, wow, a ver, ahí viste que esto pasa cuando uno se forma, que te empezás a descolocar, decís como lo que yo ya tenía tan aceitado y era tan natural para mí, el perdón, perdonar, que me perdonen, pedir perdón, no era un veneno. Entonces, ahí entendí, con esta introducción que vos hacés recién de Bert Hellinger, de este hombre tan sincero y tan noble y tan claro en las explicaciones. El perdón, si no se trabaja, o sea, vos podés seguir nombrando la palabra perdón, porque también como camino personal, para no desconfigurarme tanto, fui a buscar la etimología de la palabra perdón. Dije, ok, en mi diccionario mental tenía el perdón ubicado desde este lugar. Y esa energía de esa palabra, yo tenía hábitos, ¿no? Entonces fui a buscar la raíz de la palabra. ¿Y qué quería decir perdonar? ¿Sí? Perdonar significa donar entre. Per es entre y donar. Perdonar es donar entre dos personas. Entonces, si ese perdonar se hace a través de una asimilación y de una reconciliación sistémica, sí se puede hablar de un perdón, porque estamos haciéndole honor a la etimología de la palabra. Ahora, el perdón, como lo teníamos totalmente conocido antes de las constelaciones familiares, no estaba haciendo honor a la etimología de la palabra. Entonces, para poder perdonar, debe haber dos partes. Porque antes el perdón era que una de las dos partes, ¿no?, tenía que rendirse y desplazarse frente a quien quedaba parado y quedaba herido y esperando que el otro se rinda. Y eso no es un perdonar, no es un donar entre, ¿sí? Y sí, si el perdón no se lo humaniza y no se lo capitaliza desde un lugar intelectual y espiritual en la persona, sí es un veneno. Claro que es un veneno, porque va a haber siempre un desequilibrio. Cuando una persona comete un daño, y sobre todo, Jenny, este tema que lo hablamos en privado, es hermoso hablarlo ahora que estamos cerca de la Navidad, la gente ya está sensible, yo lo escucho en consulta, recién termino de atender, lo escucho todo el tiempo, ahora que aparecen las deudas emocionales. No, porque me hizo, no lo voy a invitar, porque dijo, no lo voy a incluir en la lista de la fiesta, no le voy a regalar, no lo voy a llamar, que me llame, me hizo mucho daño. Ahora, en este momento planetario, cultural también,
porque no todas las culturas festejan la Navidad, pero bueno, la mayoría estamos en este campo mórfico, ¿sí? Colectivo de trabajar con esto de el perdón, las relaciones y los vínculos. Y justamente, si para sostener un vínculo y para sanar un vínculo, hay que aplicar el perdón, el perdonar desde un lugar, desde el amor, no desde un lugar intelectual. Esta es la gran diferencia para mí. Cuando vos perdonás desde el intelecto, es como la escuela vieja, ¿sí? Bueno, sí, ya lo perdoné, ya está, borrón y cuenta nueva, y ese perdón no bajó a la fuente mayor. Ese perdón no te lleva a la reconciliación. No te lleva a la reconciliación, no te lleva porque queda el herido parado y el otro acostado. Y mira, es súper importante e interesante lo que dices porque desde este lado intelectual, total, dale, desde este lado intelectual, mira que hace poquito, me voy a salir un poco de lo familiar para llevarlo a lo organizacional, justo cerré antes de ayer tema el lunes cerré ciclo con una de mis maestrías en la universidad, y yo ahí estaba enseñando liderazgo. Y la última clase hablábamos de este tema, porque lo trajeron, ellos querían tocar este tema. Entonces, cuando abrimos el tema, yo les digo, ok, ¿qué cosa es lo que no debe de, qué es lo más importante que se llevan de todo el curso y con qué no deben dejar de estar? Entonces, una de las chicas dice, empatía. Y ese tema no lo habíamos tocado, pero fue maravilloso, porque cuando tú dices empatía es, me pongo en los zapatos del otro, y es lo que todo el mundo nos dice, ¿no? Entonces yo, bueno, dejé que hablen todos, y les digo, ¿y les puedo alcanzar una mirada distinta de su maestra? Y me dicen, sí, claro, Jenny, porque claro, la empatía y no sé qué. Ok, entonces le digo, hace rato saqué de mi expertise, vocabulario. No, de mi expertise, porque el vocabulario lo vamos a tener. Del expertise, le digo, de la experiencia, la empatía. Todos así como, ¿en serio? Claro, son gerentes, son gente que está trabajando en negocios. Entonces yo decía, y me decían, Jenny, ¿cómo vas a decir eso? Yo no soy empática. ¿Qué? Entonces todos ahí como la expectativa, ¿no? Y le digo, no, yo aprendí a incluir la compasión. Claro. Porque si yo me pongo en los zapatos del otro, me debilito. Me salgo de mis zapatos. Me salgo de mis zapatos y me debilito. Imagínate que está con tristeza, entro a su tristeza y lo acompaño en su tristeza y lo pongo en mi tristeza. Baja mi energía. No lo voy a poder acompañar. Pero si yo me pongo desde un plano no racional, sino desde el corazón. Y mira. Ahí va, ahí va. Y simplemente observo su camino de esta persona con mucho y extremo respeto. Y respeto su ritmo, respeto su historia, respeto su proceso y le comparto algo diferente. Quizás él de ahí pueda entrar profundo y sacar su coraje, su fuerza y su valía para hacer un nuevo movimiento. Sí. Todos mis alumnos estaban así. Como un descubrimiento. Claro, entonces les decía, y desde ahí, solo desde ahí quizás él pueda tomar la fuerza de perdonarse, de revisarse, de mirarse. De poder conocerse. Claro, reconocerse, moverse. Y hacia el éxito, hacia la salud, hacia la abundancia. Ahí, ¿no? Y decir no puedo todavía. Tal cual, y es válido. Tal cual. Y esto entonces, que vos decís, sí. Pero espérame, un minutito, Marcela, solo para terminar. Y desde ahí decía yo, qué importante, porque inmediatamente salen pues los detractores, ¿no? Comienzan los cuestionadores, y está perfecto, porque era el grupo el que yo necesitaba que amplíe la mirada, y decía, pero entonces te estás poniendo en un tema de que tú te pones como grande en la lástima. No.
Lástima es completamente distinto, porque muchos confunden en la etimología la compasión con la lástima. La lástima es, no puedes. Pobrecito el que está abajo, no puedes, no lo vas a lograr. Fue fantástica ese cierre de clase con ellos en liderazgo, porque ellos pudieron ver cómo puede ser el camino, la lástima, la empatía y el siguiente nivel del líder, la compasión. Sí, es maravillosa la explicación que haces y mientras te estaba escuchando, al leerlo a Hellinger, y yo vi lo que él hacía con todo esto que vos estás contando, lo vi en vivo y en directo. Cuando una chica en Ecuador subió bueno, él estaba arriba de un escenario, y éramos un montón de personas que habíamos viajado para verlo, y la chica se sienta al lado de él, con una actitud normal, por lo menos para mis ojos, y tenía como una actitud así como dobladita, diferente, gestual. Entonces Hellinger la mira, se da vuelta y la mira y le dijo, yo con vos no trabajo. Imagínate, mis ojos eran... Fantástica, sí, dale. Yo con vos no trabajo. Yo estoy viendo a la chica, yo sé que era de otro país, era hermosa y ella se desconfiguró porque él, así, quietito, se da vuelta, la mira con mucho respeto y dijo, yo con vos no trabajo. Bueno, eso fue una enseñanza para todos porque él se quedó en silencio, dio vuelta la cara, nos empezó a mirar a todos, era un silencio que creo que ¿viste esos silencios que son mucho más que silencios? Y la chica empieza a llorar. De una manera, porque se mezclaba la vergüenza de ser tan expuesta con semejante personaje y que el personaje te dijera esto, ¿no? Se mezclaba entre la gratitud de ella de haber sido elegida, porque hay que tener suerte para ser elegida para estar con él, y se mezcló con esto, ¿no? Con esta respuesta de él. Y ella no había dicho nada, simplemente él vio, después nos explica, bueno, después estaba digamos, la intriga de que si esta chica iba a aguantar, ella se quedó en una silla abajo llorando toda esa tarde, eso fue el primer día, el viernes a la tarde. Y bueno, nos íbamos acercando, pero viste que uno sabe que no se puede acercar a esto que vos decís, la empatía, nos acercábamos con una distancia, sabiendo que teníamos que respetar el proceso. Y al día siguiente, esa persona estaba sentada en su silla y estaba mucho más alta, así, y estaba tan segura y algo había pasado en ella. A los 2 días, o durante el curso, él explica lo que había hecho. Y él dijo que las personas que se te presentan con la energía de la lástima, no las tenés que ayudar. Imagínate lo que fue para nosotros que éramos estudiantes, a punto ya de salir a la cancha con las constelaciones, con las personas, digamos, a trabajar desde un nivel sistémico, que él dijera que no teníamos que dejarnos atraer por la energía de la víctima, que era lo más peligroso que había. Porque ahí, digamos, y esto tiene mucho que ver con el perdón, la víctima, si se queda en víctima, se empieza a transformar en victimaria. Cambia el polo, hay un momento en que la persona cambia el polo, ya dejas de ser víctima para convertirte en victimaria. Y si algo no te frena, no hay posibilidad de reconciliación, porque la persona siempre sigue estando en una buena conciencia. En la primera etapa, bueno, a mí me lastimaron, por eso tengo todo el derecho a ser víctima, porque estoy herida, tengo sangre, y luego me transformo en victimaria porque tengo que vengarme de la víctima, entonces, vengarme de quien me hizo el daño. Entonces, seguimos en ese rulo que no hay, es un rulo, digamos, un rulo de aumento, porque el perpetrador, todo perpetrador fue víctima antes. Todo perpetrador antes fue víctima. Entonces, sabemos desde el lugar, desde los abusos, que todos los abusadores, o las personas, en el campo que sea, las personas que abusan, fueron abusados.
No se pudieron defender, quedaron en un estado de víctima porque eran pequeños, porque eran chiquitos, y luego de grande se vengan, ¿sí?, siendo victimarios. Entonces ahí no hay una posibilidad de perdonar, en el buen sentido de la palabra, no la hay. No la hay porque algo te tiene que detener para que vos entres en conciencia de que así tu corazón no podés expandir, no expandís salud, no expandís alegría, no expandís familia, no expandís. Al contrario, te empezás a secar como una pasa de uva buscando la venganza. Esto es humano lo que estamos hablando, o sea, nadie escapa a estas situaciones, porque todo nos ha tocado, y además es biología pura, cuando te pegan tendés a, ¿no?, a reaccionar. Solo cuando entras en este nivel de conciencia, de decir, bueno, a ver, para que haya reconciliación, por ejemplo, con tus padres, a ver, uno, ¿dónde se encuentra con la palabra perdonar? ¿Cuál es el primer choque así, tac, en la vida? Con los padres. Con los padres. No te lo voy a perdonar nunca, esto mamá que me hiciste no te lo perdono, esto papá es imperdonable. Claro que sí, para un nivel de conciencia. ¿Sí? Es entendible y escuchable para un nivel de conciencia. Solo cuando escuchamos y comprendemos la propuesta de Bert Hellinger, que cuál es la propuesta de Bert Hellinger para poder entrar en paz con los padres. Hay un ejercicio que yo, bueno, lo hice y para mí fue el ejercicio. Es mirar a mis papás, darlos vuelta, o sea, yo tenía enfrente a mis padres, se dieron vuelta y se convirtieron en niños, hijos de mis abuelos. Cuando vi con mis ojos, por eso las constelaciones familiares, a ver, me voy a retractar, los órdenes del amor manifestados en las constelaciones familiares son la herramienta más eficaz que yo experimento día a día para una persona que tenga que transitar el camino del perdón. ¿Por qué? Porque lo ves con tus ojos, ya no es una teoría, no son palabras, no es una canción, no es un libro, lo ves con tus ojos. Esta es la maravilla de las constelaciones, tanto familiares como estructurales. Sí, y esto que dices me parece genial porque además no quiere decir que nosotros solamente hablamos en la mirada sistémica de las constelaciones, no, porque hay muchos mapas de conocimiento que lo complementan. Pero sí, esta primera mirada a través de las constelaciones te ayuda a tener un diagnóstico súper rápido de cuál es la ruta. Es tal cual lo que estás haciendo con los gestos. Tal cual, o sea, tu biología es tan mágica, porque la constelación, al verlo, vos ya cambiás y empezás a caminar interiormente por otros lugares que antes no habías ni siquiera pensado. No. Porque entonces, cuando tú haces la constelación no es que curas necesariamente, tú tienes una nueva imagen. Ahora, ¿cómo llegas a la nueva imagen? Necesitas coraje. Exacto. Porque ¿qué tal si tienes que darte cuenta que has estado actuando en un matrimonio como niña y por eso lo perdiste? No quiere decir que con la constelación ya vas a entender y bla, bla, bla. No, no, no. Hay todo un camino. Y en este camino no quiere decir que, bueno, puedes tener la suerte de volver a casarte quizás, pero no quiere decir que no vas a volver a cometer el mismo error. Porque tú has venido con esa herida, lo que vas a estar es más atento. Atenta. Y atenta, ¿no? Súper atento, súper atento. Cuando vos, creo que es esto, Jenny, ¿no? Cuando uno lo ve en el campo, ve al representante de tu madre o de tu padre en un estado de niño, siendo hijos de esos abuelos, de tus abuelos que fueron sus papás, ahí realmente comienza el camino del perdón de ese hijo que le reprochaba a ese padre o a esa madre. Esto es lo que yo experimenté. Por eso sí puedo hablar desde el perdón, desde un lugar espiritual y también asumiendo después, ¿sí? Después de haber visto a mis padres en un estado pequeño y las secuelas que a ellos les habían quedado desde la infancia, que después, al crecer, se dieron vuelta y lo trasladaron a sus hijos porque fue así como fue, a mí, que vi esa imagen de mis papás y pude comprender el quantum emocional que ellos tenían,
a mí me invadió todo un sentimiento de culpa. Y ahí, cuando me conecté con mi culpa, la de Marcela, hija, de todo lo que yo había reprochado, o de esas veces que había pedido y reclamaba, y reproche, y reclamo, cuando me conecté con esa culpa, yo inicié mi camino para restaurar mi culpa con ellos. Y cuando la persona se conecta con la culpa, eso significa perdonarte. Porque no eran ellos, era yo también. Entonces, cuando aparece el yo también, están las dos partes que se pueden empezar a donar, ¿sí? Ese perdonar entre ambas. O sea, yo lo hice y ellos también lo hicieron. Claro, entonces, para ir avanzando en la construcción de lo que estamos haciendo, e ir guiando al público que nos sigue y nos escucha, es luego de, o sea, el perdón está implícito porque la primera mirada de reconciliación es contigo misma. A quien tú perdonas es a ti mismo dentro de eso que revisas. Exactamente. Y volteas hacia la otra persona y ahí tú te pones de igual a igual nuevamente, porque te das cuenta que la grandiosidad que proyectabas en la otra persona era tu espejo, era lo que tú creías, era esa grandiosidad. No eres grandioso, eres como yo también soy humano, ahora entiendo que tú también eres humano, somos iguales. Ahí viene el principio de Jung, todos somos uno. Entonces, al ser iguales y reconocerme en el otro, el tema ya no es te perdono, es lo siento. ¿Y qué es lo siento? Lo siento es lo siento. Lo siento, yo siento ahora lo que te hice. Y cuando la persona llora su culpa, reconoce su culpa y tal vez pueda hacer acciones, puede ponerse las pilas y reparar algún daño en acción concreto, la persona empieza a tener la fuerza más grande que puede experimentar en su vida. Porque ahí se convierte en una persona de luz. Porque esto Hellinger lo enseña. Cuando vos te encontrás con tu culpa, yo ando por la vida siendo víctima, ¿no? A mí me hicieron. Ahora, cuando yo me encuentro con mi culpa de frente, uno toda mi fuerza, soy una unidad, y yo desde ahí, desde este lugar, de que fui víctima, pero también hice daño, y reviso mi culpa, y la siento a mi culpa, y realmente la siento, y digo, yo también hice daño. Y ahora empiezo el camino de la reparación, de a poco, porque es un camino lento, ¿sí? Es un camino lento porque hay que encontrarte con tu culpa de frente. Sí, Marce, y hay un Eso es perdonarme, sí. ¿No? Y en me provoca convidar algo que hemos pasado juntas, el tema de hace poquito con una de nuestras maestras también, con Ingala. Sí. Yo había hace unos meses atrás, ya 6, 7 meses, 8 quizás, hecho una constelación mía muy potente, con una toma de conciencia, desde el tema de la bisnieta, en el camino de regresar a ver a un bisabuelo. Yo entendí que ya estaba ese tema trabajado, yo vi algunos cambios perfectos. Y Marce, ¿cuándo ha sido? La semana pasada, ¿no? Sí. Nos toca participar juntas de un evento con Marce, donde había un tema de supervisión, y la chica, que es una española, me escoge como su bisabuelo. Claro. Y de hecho, yo al comienzo de verdad ni me acordaba de esa historia, ya, o sea, esa historia para mí es, no, yo ya trabajé eso, ya está. Y ¡pum! Cuando comienzo a ver la historia y los movimientos, porque uno se pone al servicio, pues, ¿no? No de mi sistema, sino del sistema, vi la resonancia y pude sentir, claro, como bisnieta, yo había visto mi parte,
claro, lo había visto al abuelo, pero era el abuelo, o sea que, y ahora entiendo, yo también estaba con las otras personas de atrás, ahora entendía por qué en mi vida había hecho tantas cosas, tanta fuerza y tal. Pero no había entendido del todo ese tema con el bisabuelo. La culpa. La culpa, claro. Y el primer movimiento, Marce, ¿te acuerdas? Sí, claramente. Fue Claramente. como, Claramente. wow. Y después era ese tema de ir para adelante. Y yo decía, ¿qué me pasa? Claro. ¿Por qué? Inclusive en mi ser mental, yo decía, ¿pero por qué este movimiento? Y después dije, ¡oh! Expiación. Claro. Claro. Entonces, pude experimentar eso tan profundo, en chiquito, por supuesto, de lo que le pasaba a mi bisabuelo. Entonces, no era que solamente veía el tema del bisabuelo, no, era ese patrón que había ido jalando de esa generación a la siguiente, y a la siguiente, y entender por qué habíamos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, a mí tengo la suerte de poder reconciliar esto, si es que tengo la gracia de poder tener el coraje de hacerlo, y hacerlo un poquito diferente, nada más. Sí, y cuando uno lo siente en el cuerpo, porque esto también, bueno, lo compartimos juntas, pero seguramente en tu camino individual también has sentido muchas veces sensaciones que son inexplicables y que te traen mucha información. Yo ayer estaba hablando con una persona que me dijo, yo sentí un fuego de acá abajo. Había tenido una circunstancia en su vida con una persona difícil, a la cual ella había aplicado mucha su paciencia, la había entendido. Y me dijo, y ese fuego, bueno, nos conectamos con este sentir. ¿Qué era este sentir? Y ella me dijo, esto significa basta. Esta sensación, o sea, fue tan hermoso acompañarla a sentir esto que el cuerpo, cuando uno lo siente en el cuerpo, cuando lo sentís, se pueden provocar los cambios. Por eso, el cambio se da cuando realmente la persona se conecta con la emoción de la culpa, con el dolor, con la vergüenza de la culpa que tenés, de todo lo que hiciste. Entonces ahí, por eso Hellinger dice que ¿de dónde sacamos los seres humanos la fuerza más poderosa para crecer y triunfar? De la culpa. Ese es mi norte, ¿no? De la culpa. Entonces, ¿de dónde saco yo la fuerza para, a ver, si yo tengo una culpa y no la reconocí, mi mismo cuerpo va a estar agachadito y yo no voy a tener así como una fuerza o una autoridad para mirarte a los ojos y hacer buenos negocios, por ejemplo. O decirte, bueno, mira, el producto que te vendo es hermoso, sé lo que te estoy vendiendo, porque todo mi ser biológico y espiritual está encorvado. Entonces yo puedo hacer 20.000 trabajos de marketing hacia mi producto, hacia lo que estoy vendiendo, y no vendo, y la gente le compra a otra persona, ¿sí? Y cuando reviso, hago preguntas que tienen que ver con la culpa, desde lo organizacional, por ejemplo, o también desde lo personal, hay algo que está pasando conmigo. Yo no estoy en mi fuerza para vender, no estoy en mi fuerza para triunfar en la vida. ¿Por qué? Y porque a lo mejor el negocio que instauré, lo instauré con capitales robados, que es un poco lo de la constelación que estuviste presente en la supervisión, o a lo mejor hubieron empleados explotados por mis ancestros y yo heredo ese dinero, o a lo mejor yo estoy identificada con esos abusados por parte de mis patrones, de mis ancestros. Entonces, cuando yo realmente hago un trabajo de decir, wow, sí, yo tengo todo este local con estos productos al precio de todas estas personas y nadie de mi sistema se dio vuelta para reconocer la culpa del daño que le hicimos. Yo a lo mejor no lo hice, pero por mi sangre corren los genes y pertenezco, entonces también soy perteneciente a ese patrimonio de culpa. Cuando vos te das vuelta y lo reconoces, esas personas que fueron víctimas, y esta es mi sorpresa y mi amor por este trabajo, no quieren ni tu capital, no te quieren sacar tus productos, no te quieren ver en bancarrota, al contrario, lo único que necesitaban era que vos te dieras vueltas y les digas, yo siento ahora en mi corazón el daño que mis ancestros te hicieron. Porque se siente, porque uno lo siente.
Sí, y esto es importante porque además también en constelaciones pensamos que todo es de la línea ancestral. No. Y no necesariamente. Hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra historia. Justo ayer lo veíamos, bueno, ayer estaba justo en supervisión con Rubén Tartaglia, que también es tu maestro. Sí. Es un amoroso, y él nos comparte pues su experiencia, y qué rico poder tener estos maestros en tu vida que te van monitoreando. Yo de verdad digo que el 2020 ha sido para mí un regalazo. Y Rubén nos compartía, no todo es de atrás. No. Hay muchas cosas que son de acá, del presente, ¿y por qué no te haces cargo? Y ahí yo me ponía a recordar, y yo decía, en mi vida, ¿qué fue mío? Sí, quizás resoné con alguna historia de mi abuela y de mi, no sé, pero también, ¿de qué sí me hice cargo yo? Porque también yo tengo que tener, para poder hacer lo que hago, recursos. Entonces dije, antes de conocer las constelaciones, ¿qué hice relativamente bien? Y recordé, y ahora traigo a papá, porque mañana es su cumple, así que ahí está el regalo de él, para él. Y no está, porque tuvo hoy día que hacer, me dijo, no voy a estar, voy a estar después, pero lo va a ver en la grabación. Pero esto es para él, esto es parte de lo que él me regaló y yo se lo regalo hoy. Yo recuerdo cuando me separé, Marcela, porque yo vengo de un divorcio y yo me volví a casar, tuve la suerte de volverme a casar, y creo que ahí sí yo hice un perdón conmigo primero. Pero para poder llegar a ese perdón no fue tan sencillo, porque yo recuerdo que me separé a los 30 y yo recién me divorcié como a los 36, o sea, hubo todo un camino medio congelado, pero justo cuando salgo y me hago responsable, salí de la víctima. Por eso yo digo, ese espacio es muy personal. Ese tiempo, es un tiempo. Y el tiempo no es lo que nosotros pensamos en el alma. Sí. Entonces, para poder yo tomar ese coraje y que lleguen las personas correctas a mi vida que me ayudaran a ver, no lo hice con constelaciones. Por eso para mí hay otros mapas mentales, otros mapas de conocimiento que son importantes. Sí, totalmente. Entonces, el coaching para mí fue súper potente. Te acompañó en ese lapso, en ese tiempo. Sí, una coach me acompañó. No, en ese lapso no, fue rapidísimo, fue así como cuántico, creo que en 4 meses yo salí de este congelamiento. Pero ¿qué pasó en ese congelamiento? Que yo pude ver qué infantil había sido. Exactamente. Cómo alguien que había estado desde los 18 años, que él había sido mi enamorado de los 18, habíamos construido todo un camino hasta los 30, con un hijo, justo en el momento más hermoso, se separa. Había desvanecido. Entonces, por supuesto, mi ego, mi superego de la chica que hacía rato lo había dejado a él por conseguir sus metas de trabajo y me había casado con el trabajo, ¿quién le sacó la vuelta primero? Claro. Entonces, esa postura te cambió radicalmente la energía. Pero yo recuerdo que cuando regreso a casa de papás, y claro, ellos me dieron todas las facilidades para regresar, etcétera, regreso con mi hijo y etcétera. Yo recuerdo un día que estaba en la azotea con papá. Claro, yo escuché lo que decía mamá, no te preocupes, a veces pasa, pero luego se pueden reconciliar. ¿Cómo son las mamás? Pues, ¿no? Bueno, mi mamá, esa era la mirada de ella. Y mi papá, recuerdo que subíamos a la azotea porque yo quería rescatar algunas cosas para poder poner en el piso que me había habilitado. Y él, muy íntegro, muy sereno, como él no es de hablar mucho, él es lo preciso, te lo dice y es como pa. Y recuerdo mucho yo tendría pues ahí, ¿cuántos años? 31 años. Yo hoy tengo 49, ¿no? Me dice, no, abro una caja
y me puse a llorar porque, claro, todo lo que había eran recuerdos de esa vida desde los 18 hasta los 30. Claro. La caja. La caja, y me pongo a llorar y él se acerca y me dice, ¿estás bien? ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres que yo lo haga? Y lo miro, yo así, de abajo, parado, yo estaba en la caja arrodillada, sacando las cosas, y me quebré, Marcela, o sea, lo puedo ver literal, que me quebré a llorar por la impotencia y decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí, papá? Si yo lo he hecho todo tan bien, todo ha sido perfecto, lo hice como ustedes me lo dijeron. Claro, ahí esa figura yo no sabía nada de constelaciones. Y me dice, me queda mirando y vi sus ojos así como los tuyos los estoy viendo ahorita, llorosos, pero muy firme, y me dijo, así es la vida, mi amor. ¡Wow! Y me levantó, me dio la mano, yo me levanté y le digo, no quiero nada de esta caja. Y me dice, cuando estés preparada lo podrás ver. Y me dijo, y me tiré a sus brazos a llorar, Marcela, rendida en sus brazos, y decirle, pero ¿por qué, papá, justo ahora y esto? Yo quiero que sea diferente, yo quiero, ¿no? Yo quiero que sea. Y él me decía, lo que sea tendrá que ser, amor. Y yo estoy contigo para que lo que tú decidas, estemos aquí con tu mamá respaldándote. Esas fueron sus palabras. Marcela, pasaron los años, mira, yo me quedé congelada, y lo cuento así, porque es parte de mi historia. Así que yo puedo entender muy bien cuando una mujer que viene y me dice, estoy pasando por esto, no lo puede entender ella, yo sí lo entiendo. Avanzo, hago mi proceso, y veo mi historia, y veo lo niña que había sido, inclusive de posponer el divorcio. Cuando yo puedo verlo y verme yo y perdonarme yo, claro, porque recuerdo que cuando fui a sacar mis cosas, yo me había casado con el trabajo, todo eran sacos hermosos, pero los colores eran gris, marrón, azul, negro. Una ejecutiva total. Camisas lindas de Tommy Hilfiger, etcétera, pero blancas, celestes, cremas, claro. Habían rosaditas, pero era ejecutivo. Y yo decía, oh, este era mi matrimonio, pero recién lo vi acá, en esta parte del camino. Entonces yo ya estaba en otro lado. Me perdono y no sabes lo maravilloso que pasa. Yo he tenido regalos maravillosos y le agradezco a la vida. Aparece mi esposo actual, mi segundo esposo. Claro, tuvimos un camino completamente distinto, ya no lo hice como acá, lo hice como yo necesitaba hacerlo, incluyendo rompiendo patrones con papá, con mamá, en su momento, pero yo recuerdo que ahí, mira cómo es, ahí aparece un libro que llega a mis manos, que es de Mario Benedetti. Y Mario Benedetti, lo voy a leer, este regalo es para papá, me hizo recordar las palabras de papá, pero en reconciliación. Lo voy a leer. Y dice así: no te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto.
recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Ay, es hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Eso fueron lo que yo interpreté de ese momento. De ese momento. No te rindas. No te rindas, yo te No quiero, te rindas. tú puedes, sal adelante. La vida es todo eso. Y tú vos fíjate que eso que tu papá te regaló, te dio todo el quantum de energía para que vos después te hagas cargo de tus culpas, ¿no? Y de la niña y de los trajes, y vos pudiste con eso. Vos pudiste con eso. Amarillo. Claro, claro. Entonces, justamente, también necesitamos tener personas amorosas que, en vez de juzgarnos o de retarnos, aún sabiendo que somos culpables, aún sabiendo que lo estamos haciendo mal, nos vayan como acompañando en ese camino de regreso a casa, a la casa del amor. Sí, y yo creo que muchas veces es todo un viaje. Muchas veces a todos nos ha pasado que estamos enceguecidos con una mirada y bueno, el contexto también en el cual vos te comunicás también hace a tu personalidad y hace a que vos quieras perdonar, perdonarte o no perdonar. Entonces sí, también... yo creo que cuando estás listo llega el maestro. Totalmente. Puedes tener los recursos, pero si no hay alguien que te modele, bueno, que te acompañe, no pasas. Porque yo tenía el regalo, pero no sabía qué hacer con el regalo. Me lo vacié 6 años. Qué hermoso. Y esto justamente para mí es una toma de decisión, ¿no? Que todas las personas tenemos el derecho a separarnos de las personas que no contribuyan para la reconciliación. No separarte de un esposo, separarte de un hijo, separarte de esa parte de la persona que no quiere reconciliar. No sabes cuánto, y bueno, seguramente vos también en consulta lo experimentás, no solamente, bueno, y esto se vio también en la ruta de la codependencia, que durante muchos años se miraba el adicto, que era el que consumía, pero nadie había mirado el contexto del adicto. El adicto era la punta del iceberg de un contexto mucho más superior. Y él es el más amoroso. Y él es el más bueno y el más sensible y el más fuerte. Entonces, si realmente la persona quiere empezar esta ruta del perdón, también va a tener que tomar decisiones de no contar darte cuenta, de ir haciendo todo un trabajo interior y muy silencioso para que no te socave el patrón viejo, para que no venga y te coma el patrón viejo. O sea, no te olvides que estas ideas son nuevas frente a tantos años de nosotros somos superiores y ustedes nos tienen que perdonar ante la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, está bueno también darte el lugar y buscar gente buena, buscar gente amorosa, buscar lugares en donde vos puedas contar quién sos, lo que te pasa, sin tener que ponerte todo el tiempo ese traje de amianto o de hierro, porque eso no va a permitirte el proceso de la curación. Sí, de tu curación. Y no sé si a ti te ha pasado, Marcela, pero en este proceso, bueno, creo que es por las historias que yo tengo, me han llegado casos completamente difíciles, muy delicados además, con secretos, etcétera. Y yo he tenido a veces que parar la consulta y decir, hoy no vamos a hacer consulta, hoy te voy a acompañar como mujer, con mi historia. ¿Quieres que te cuente como mujer mi historia? Claro. Y me he permitido hacer eso, porque no todo, bueno, no sé,
para mí no todo es negocio, para mí es educación. Y desde ahí es mi parada al mundo. Y creo que soy coherente en eso. No todo es negocio. Exacto. Y a veces, el negocio viene después. El negocio viene después. Pero, ¿sabes qué? Logras tener personas maravillosas porque lo que tú encuentras es gratitud. Y la vida te va devolviendo gratitud. Esa parada es la que yo tomo del regalo de mi padre. Sí. Y de hecho, creo que la gratitud es eso, es poder luego mirar que en ese perdón que te das a ti misma y ponerte en el mismo lugar con el otro y poderle decir, ya lo siento, ya sé por qué. Yo lo hice, yo también lo hice. Igual, yo también fui parte, tomo mi parte además, pararte en el otro lado y decir gracias, porque si yo no pudiera hacer el gracias hoy con mi primer esposo, no podría agradecer que él me ayudó a ser madre y que me dejó el regalo más grande, mi hijo, mi primogénito. Tal cual. Que además me hizo esposa por primera vez con todas esas mariposas que uno siente cuando es novia. Él te inició, fue tu el primero. Y pasamos tantas cosas. Entonces, hoy, con toda esa sabiduría, puedo tomar a mi segundo esposo. Tal cual. Y con fuerza. Y con fuerza, y con amor, y con respeto. Sí. Y siendo una adulta. Sí. Sí, y esto tiene mucho que ver también con encontrar, ir de a poco, previo en estas fiestas. A mí me gustaría decirle a las personas que lean un libro, que es ¿Dónde están las monedas? Ay, es lindo, sí, de Joan Garriga. De Joan Garriga Bacardí. Porque Joan Garriga te hace entrar en este nivel de la culpa, del perdón, desde otro lugar, porque cuenta un cuento. Y Hellinger tenía una estrategia de que él contaba cuentos. O sea, mira el cuento, no te está mirando, te está contando un cuento, pero te está hablando de vos. Y cuando estás escuchando el cuento, vas a decir, ¡ah, no! ¡Dios! ¿No? Esta soy yo. Esto es una estrategia hermosa también para las personas que tengan ganas de revisarse. Lean ese cuento. ¿Dónde están las monedas? Que es un cuento chiquitito, te lo lees en una noche. Y ahí empezás como a entrar en esta nueva conciencia de la reconciliación. Ni mejores ni peores. Todos somos iguales. Y recuerda que puedes resignificar tu historia. Es tan potente resignificar tu historia y para ello es encontrar personas que puedan tener esa mirada amplia. Hay muchas personas que lo hacen de esta manera. Yo tengo maestros maravillosos que han pasado por mi vida. No puedo hablar de uno, no puedo hablar de dos. Yo soy curiosa, he pasado por varios. Y esa sensibilidad hace que puedan acompañarte en el proceso. Marce, se nos acabó el programa. Y yo estoy creado contigo en gratitud total. Gracias a Jorge, que está Jorge. Productor. Gracias, Jorge, por darme la posibilidad de haber abierto este espacio, de co-crear contigo, de que me soportes. Y yo les mando un agradecimiento enorme. Para mí es uno de los regalos más lindos que he tenido en el 2020, tu invitación, tu compañía. Y bueno, estoy muy agradecida y me honra mucho, y lo mismo Jorge, por tu respeto, por tu profesionalismo. Gracias, muchas gracias. Perú, Radio Miraflores, gracias. Jenny. Y gracias a Jorge. Todos los que están acompañándonos hoy, a los que nos verán más adelante. Muchas gracias, pasen una feliz Navidad. Es diferente, pero creo que es profunda. Es una Navidad profunda. Una Navidad Entonces, profunda. Como último cierre, tal vez están a tiempo de ver que todos somos iguales y que uno se puede reunir sabiendo que ya no la mirada así, ¿no? Yo soy la víctima y todos somos iguales, y eso te va a ayudar. Sí, al final esta mirada de alguna forma contempla que todos somos uno, porque al final lo que nos pasa a nosotros nos ha pasado también en nuestra historia, y reconocerla y reconciliarnos con ella es esa gratitud que para mí me deja este 2020
y se las deseo a todos. Les deseo que todo esto que estamos pasando, lo difícil también, haya servido para poder de alguna manera entender que la vida siempre va a suceder, pero tú tienes la posibilidad de conectar con esa fuerza y mirar a otro lado, no quedarte en lo mismo, con la misma vaca, ¿no? Mira a otro lado. Anímate a cambiar de perspectiva, anímate, que es maravilloso. Sí. Feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo. Gracias. Gracias. Nos vemos en Adiós. el 2021. Chao. Feliz 2021. Adiós.